Bueno, Mauro, seguimos hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, que es uno de los temas centrales sin lugar a dudas, que sigue sumando cada vez más actores políticos, en este caso el rol de Rusia y China en este conflicto. Sí, que como ya habíamos dicho antes también, es un rol que si bien en lo discursivo felicitaron y le desearon buena suerte, si se quiere, al nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, el hijo del anterior ayatolá depuesto, supremo líder Ali Jamenei. No veo, no hay posibilidades, si se quiere, o sea, siempre probabilidades siempre existen, de que puedan involucrarse de manera directa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que está hablando con el miedo de una tercera guerra mundial, que se viene. Bueno, todos los modelos que prevén una tercera guerra mundial en algún momento tienen que involucrar necesariamente a estas dos potencias nucleares. Yo digo, bueno, en el caso de Rusia, que está cerrando el conflicto en Ucrania, que tiene sus propios intereses, por ejemplo, en el Cáucaso también, al que Irán atacó, ¿no? Porque Irán atacó a Azerbaiyán, que bajó fue justamente víctima de los ataques iraníes, que dispararon básicamente para todos lados. Rusia, si bien puede llegar a apoyar a Irán en materia de inteligencia, con información, incluso quizás con algún tipo de armamento, ¿no? A su vez, como Irán hizo desde el 2022, mandando los drones Shahid, que son estos drones mártir, estos drones que se autodestruyen, estos drones suicidas que Rusia usa contra Ucrania en la guerra. No creo que pase más allá de eso. Y en el caso de China, ¿no? Que tiene... Yo siempre hay que decir lo siguiente, China tiene otra manera de ver la política y ver los tiempos. Pues nosotros acá, en Occidente sobre todo, pensamos los tiempos políticos cada 4 o 2 años a nivel electoral, sobre todo en las democracias. En el caso chino, que no es precisamente una democracia, ojo, como no lo son tampoco los países del Golfo, ¿no? Que están involucrados en este conflicto también, aunque están lavando su imagen, vieron haciendo con congresos y conferencias y mundiales y finalísimas y cosas, ¿no? Pero no dejan de ser no democracia justamente. En China se piensa a largo plazo. Entonces, bueno, si Irán se queda por fuera, ¿no? Si Irán es atacado y deja de ser, por ejemplo, un proveedor de petróleo y gas barato como lo es hoy, porque al estar tan sancionado lo tiene que vender a precio de costo, busca otro país donde comprar. China no va a involucrarse necesariamente de manera directa en un conflicto con Estados Unidos en la situación actual y con las dificultades que tiene China, que ya no crece como crecía a principios del siglo XXI a las famosas tasas chinas. Yo creo que las intenciones o las visiones que dicen que va a haber una tercera guerra mundial son bastante, si quiere, catastróficas. En redes sociales estaba circulando mucho eso y también la pregunta, ¿no? ¿Cuándo nos enteramos que estamos dentro de una tercera guerra mundial? Yo voy a decir lo siguiente, para que haya una tercera guerra mundial, o al menos una tercera guerra mundial del calibre que se está hablando, Irán no tiene que estar solo como está ahora. El único apoyo que tiene Irán hoy son los grupos proxy, estos grupos terroristas que lo apoyan, como pueden ser los hutíes, Hamas, que está bastante debilitado, Hezbollah, que también está debilitado, las milicias pro-Irán en Irak, ¿no? Las fuerzas populares de movilización que se formaron en su momento para contrarrestar al ISIS. ¿Se acuerdan del ISIS? En su momento, bueno, estas fuerzas que había financiado Irán son los que lo apoyan, pero no hay algún estado que esté directamente apoyándolo de forma militar para desencadenar lo que pasó en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y sobre todo, no tiene ninguna potencia nuclear que esté detrás de ellos, al menos apoyándolo directamente o participando. Sí, se puede decir que es una guerra global o de impacto global. Bueno, eso sí, impacto global, claro, sin duda. Hoy cualquier guerra que haya va a tener impacto global por la velocidad de las comunicaciones y la interconexión de las redes financieras y demás. Bueno, el caso más paradigmático hoy en el caso energético es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, que tiene un ancho máximo de 50 kilómetros en su parte más angosta, que en su momento, si bien la Guardia Revolucionaria lo cerró, lo que había dicho es, bueno, cualquier barco que pase puede ser atacado, entonces las empresas de seguros que cubrían esos barcos petroleros y también de gas natural licuado, que además traen otra cosa que nos impacta a los argentinos, fertilizantes. Porque los fertilizantes derivados del petróleo están subiendo muchísimo su precio por esto, cosa que puede impactar en la siembra y en la cosecha también posterior de la Argentina. Además de la suba del petróleo. Además de la suba del petróleo, ¿no? Que es el origen de todo. Lo que está pasando justamente es que las empresas aseguradoras le decían, no te vamos a cubrir si te dispara Irán. Es como que la póliza no cubre disparos de la Guardia Revolucionaria. Puede cubrir todo, hasta COVID. Pero la letra chica no cubre un bombardeo. No cubre bombardeo. Además, en Irán hay una cuestión más interna también con esto de los kurdos, y los kurdos que están siendo o tratados de ser convencidos por Donald Trump para que los ayude a derrocar definitivamente al régimen. Sí, que por un lado habían dicho que sí, o sea, en un inicio se había mencionado que la CIA podría estar entrenando a los kurdos
en el Kurdistán iraní, los kurdos que son un pueblo que no tiene un Estado, no es una nación sin Estado. Después medio que bajaron el tono a esa cuestión. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase con los kurdos también puede impactar en todo el resto de Medio Oriente, sobre todo en Turquía y Siria. Entonces, para evitar ese conflicto, yo creo que por ahora van a preferir continuar con las operaciones militares, ver cómo se desarrolla el drama político interno iraní, que es muy profundo. Digo, uno dice, bueno, la sociedad iraní que esté en contra del régimen, no es toda la sociedad iraní que esté en contra del régimen, es una parte. Siempre hay dos partes de la historia. ¿Qué ¿no? porcentaje? Yo creo que hoy estamos en un 60-40 o 70-30, ¿no? 70 en contra. Es alto. Sí, pero sigue teniendo apoyo el gobierno. De hecho, por eso es alto el apoyo. Sí, hubo una manifestación bastante grande en apoyo a la asunción del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, sumado también a que tiene, digamos, una raíz muy profunda esto de las protestas en Irán y un régimen que también tenía con qué sostenerse. Y uno, como dije antes, uno suele ver lo que pasa en las grandes ciudades. No lo que pasa en Teherán, lo que pasa en Isfahán, donde hay centros universitarios, donde la gente se queja y donde llegan los medios. ¿Qué pasa en esos lugares donde no? Porque la revolución islámica del 79, cuando asumió este gobierno, o los descendientes que hoy son de aquellos que asumieron, también tenían mucho más apoyo en el interior de Irán que en las grandes ciudades. En las grandes ciudades lo que pasó fue que los comerciantes, al igual que hace un par de semanas, los del Gran Bazar, ¿no? Que en el Gran Bazar no solo se comercian bienes, sino que también ideas y demás, cuando empezaron a quejarse por la situación económica, ahí sucedió todo. Algo muy parecido a lo que está pasando ahora. Entonces, que bueno, en el medio del bombardeo la gente no va a salir a la calle tampoco. No, tal cual. ¿El saldo de víctimas de esta guerra hasta ahora? Por ahora tenemos, por ahora hay en Irán seguramente más de 1.300 muertos, se decían 1.280 y pico, seguramente sea más, porque eso tarda en registrarse. En el caso israelí es un poquito más de una decena, ¿no? Con los últimos ataques bombas racimo de Irán y aparentemente también con heridos de entre moderados, leves, incluso alguno grave por cohetes y misiles lanzados por Hezbollah. En el caso de Líbano también tenemos bastantes víctimas, pero esto depende cómo se cuente, ¿no? Porque el conflicto israelí con Líbano viene hace bastante, no con Líbano, con Hezbollah. Por eso ha sido no solo el Estado de Israel claro con eso, sino también el propio gobierno libanés, claro, diciendo esto no queremos involucrarnos en un conflicto que de Hezbollah. Y en los países del Golfo también con víctimas porque no cuentan con sistemas de defensa antimisiles que puedan hacer frente a todo lo que lanza Irán, ¿no? Gracias. Un placer.